Hola, vamos a ver el Capital. ¿Cómo leer el Capital? Pues les voy a empezar a contarles cuando empecé a leer el Capital. Empecé en un círculo de estudios, el cual teníamos la obligación de exponer de parte en parte ante el público el Capital. Yo empecé por el tomo número 8 del Capital, este que ustedes ven aquí. Y era un sufrimiento enorme, porque es muy complejo, inclusive, y más si lo vas a exponer y no tienes background de economía. En ese entonces no sabía casi nada de economía y, y en tiempo de frío sudaba exponiendo. Pero bueno, lo primero que me dijeron en ese círculo de estudios era que Carlos Marx había dejado una herramienta para, en contra del capitalismo, que era el estudio, que era el capital. Estudiar el capital era lo que tenía que hacerse para comprender la máquina y acabarla, algo así. Y entonces, yo también lo creí, y a partir de entonces mi lectura era más o menos de ese tipo, que había que ser anticapitalista y todo lo que hacía mal, todo lo que hacía el capital era malo, y etcétera, ¿no? Pero al paso del tiempo me di cuenta que no era cierto y llegué quizá por la edad o por tanto leer, a ver más claro. Caí en un truco de leer lo que se acomodaba en mis ideas y no ver lo que trataba de decir el autor, si era, independientemente si era cierto o falso. Bueno, prosigamos. ¿Cómo leer el Capital? Agraciadamente, el autor de este libro, por el cual dio su vida y también su salud, nos dijo cuál era el propósito de este libro, y ya revisé a más de 100 autores, incluyendo a Roman Rodolsky, en que no dice cómo leerlo ni cómo comprender el Capital. ¿Por qué? Porque ellos son anticapitalistas, odian la civilización, odian el capitalismo. Todos los profesores marxistas, todos los marxistas sindicales, en promedio, ¿no? Cuando digo todos, casi todos. Y entonces, pues ya busqué, en ninguna parte te dice cómo leer el Capital. Te dicen inclusive hay dos libros, de Althusser y otro que no me acuerdo, un francés, que más considera a los franceses un poco tontos. Y no te dicen absolutamente nada, que hay que estudiar el método Marx. Primero hay que leerse, antes del Capital hay que leerse a Hegel, y que de Hegel hay que comprender, y sabe que el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, y que sabe y que las tres contradicciones, la antítesis, son puras tonteras. Marx clarísimo dice en el prólogo a la primera edición del Capital cuál es su propósito, y aquí lo vamos a ver. Aquí está. ¿Cuál es mi intención, dijo Marx, de escribir este libro? Este libro que pongo aquí es para que comprendan cómo funciona una sociedad y cómo funciona esta máquina, y puedas tú, al ver cómo funciona esta máquina, las leyes, los engranes, las poleas, la energía, el carbón y de los metales, cómo hacer los metales, todo es cómo funciona esta máquina, y hacer que tú puedas hacer esta máquina que funcione en otra parte. Y se lo dedica especialmente a Alemania, a su país, al país de Marx. Y aquí vamos a ver. Dice, para la sociedad burguesa, la forma de mercancía adoptada por el producto del trabajo, la forma de valor de la mercancía, es la forma celular económica. Y Marx empieza analizando la economía, el valor de cambio, el valor de uso, y es el capítulo primero, y que Aristóteles, y que Benjamin Franklin, y etcétera, etcétera, que es muy difícil porque está muy abstracto y todas esas cosas, el valor de uso, el valor de cambio, que sabe qué, cómo se determina el plusvalor, y plusvalor absoluto, relativo, y etcétera.
Es una parte muy dura y etcétera, etcétera. Ya el capítulo 8 de la renta diferencial y todas esas cosas también está muy difícil, pero bueno. No tiene que aprendérselo uno de memoria, pero aquí Marx te dice cuál es la intención que tú debes de tener, cuál es el approach, cuáles son los lentes con los que debes de ver esta obra, no con odio, no con de acabar con el sistema. Se los digo. Aquí es una herramienta neutral de cómo funciona la máquina, independientemente de odios y de amores. Las leyes mismas de cómo funciona esta sociedad burguesa, esta sociedad moderna, le dice, esta civilización. Si odias la palabra civilización, estás muerto. Si empiezas a decir que es una cuestión eurocentrista y que sabe qué, estás muerto. No vas a entender ni máquina, pero bueno, vamos a ver qué dice Marx. Lo que ha de investigar en esta obra es el modo de producción capitalista y las relaciones de producción e intercambios a él correspondientes. De este país, bueno, la sede clásica de este modo de producción es hasta hoy Inglaterra. Es este el motivo por el cual el desarrollar mi teoría me sirvo de ese país como principal fuente de ejemplos. Este país más le llama el de Miurgo, donde se inicia y termina todo. Ya las grandes cosas y las grandes crisis, lo que sea, las cosas buenas y las cosas malas. Le voy a hacer una pequeña aclaración. Antes de que llegara la revolución industrial y el capitalismo, todos eran pobres, ni para ropa ni nada. No, todos eran pobres, todos traían una vaca y se morían de hambre. Todos tenían 8 o 10 hijos, a ver cuál se lograba y le ayudaba a sobrevivir en esas aldeas. Pero llegó el capitalismo y se hicieron las ciudades y todo el mundo se quiso ir para allá porque ya no tenían que trabajar ni el sábado ni el domingo. Tenían asegurada la comida y en el campo no. Bueno, pero prosigamos. Pero si el lector alemán se encogiera farisaicamente de hombros ante la situación de los trabajadores industriales o agrícolas ingleses, o si se consola con la idea optimista de que en Alemania las cosas distan aún de haberse deteriorado tanto, me vería obligado a advertirle a Alemania, a ti de te fábula narratur, a ti se refiere la historia de Alemania. Copia lo que está haciendo Inglaterra y adelante, no te estés atrasando. Sigamos más adelante. A ver, creo que me pasé algo. Bueno. Dice, en sí y para sí no se trata aquí del mayor o menor grado alcanzado en su desarrollo por los antagonismos sociales que resultan de las leyes naturales de la producción capitalista. Se trata de estas leyes mismas, y te lo pone con cursivas, de esas tendencias que operan y se oponen con férrea necesidad. El país industrialmente más desarrollado no hace sino mostrar al menos desarrollado la imagen de su propio futuro. Esto significa que los mexicanos, México tiene que tratar de ser como Inglaterra. Alemania tiene que tratar de ser como Inglaterra. Los mexicanos tienen que comportarse como ingleses. Lo cual, 3 puntos. Bueno, prosigamos. En todas las demás esferas nos atormenta, al igual que en los restantes países occidentales del continente europeo, no solo el desarrollo de la producción capitalista, sino la falta de ese desarrollo. Además de las miserias modernas, nos agobian toda una serie de miserias heredadas, resultantes de que siguen vegetando modos de producción vetustos, meras supervivencias con su cohorte de relaciones sociales y políticas anacrónicas. Te estoy hablando a ti, Guatemala, te estoy hablando a ti, Oaxaca, Guerrero. Aquí pondremos, por ejemplo, a Chiapas, Oaxaca, y otros, y el indigenismo, el pobrismo y esas cosas. Se padece, dice, no solo padecemos a causa de los vivos, es decir, de la falta de desarrollo del capitalismo, sino también de los muertos. Tú que me estás escuchando quizá odies las cosas modernas,
Es al contrario, las cosas vetustas, antiguas, aldeanas, son las que nos atrasan más, o atrasan a un país más todavía. No es por el capitalismo, sino por la falta de capitalismo y por los restos de otras sociedades antiguas. Prosigamos, deje buscar aquí. Y aquí una parte más de este prólogo en el cual Marx dice cuál es el enfoque. Una nación, un país, una nación debe y puede aprender de las otras, aunque una sociedad haya descubierto la ley natural que preside su propio movimiento, y el objetivo último de esta obra es en definitiva sacar a la luz la ley económica que rige el movimiento de la sociedad moderna. No puede saltearse fases naturales de desarrollo ni abolirlas por decreto. Y lo voy a repetir. No puede saltearse fases naturales de desarrollo ni abolirlas por decreto. ¿Me estás escuchando, Rusia? URSS, ¿me estás escuchando, pueblos atrasados como China, como Rusia, como Cuba, Bolivia? No pueden saltearse. Lo que tienen que hacer es tratar de ser como los ingleses, sobrepasar la producción per cápita de los ingleses o de los Estados Unidos. Una vez alcanzado esa producción igual per cápita de Estados Unidos, entonces ya pueden plantearse ustedes qué tipo de socialismo quieren hacer. Existen, Marx criticó 32 tipos de socialismo, que de los cuales no sirvo. 32 tipos de socialismo. ¿Cómo sabes que el tuyo es de los que sirven o que no sirven? Para ser socialista debe de ser un país moderno, como dice, una sociedad moderna. No porque tengas celulares y coches eres una sociedad moderna. Pero sigamos. Bueno, aquí es. Dice aquí también pues que más se le está esperanzado pues que Alemania y Francia en cierta medida siguieran el ejemplo de Inglaterra. En ese entonces y todavía los estados civilizados del continente europeo eran 4. Y eran Inglaterra, Alemania, Francia y creo que ya, ¿no? Más hace una clasificación de estados civilizados, semicivilizados, bárbaros, semibárbaros y déspotas. Adivina en cuál de esos está el tuyo, en ese entonces y hoy. ¿Tu país es un país civilizado o civilizado, bárbaro, semibárbaro, déspota? ¿Qué crees? Pero bueno, no porque la sociedad tenga doctorados o use autos, no. La civilización consiste en que la población pueda ponerse en paz, organizarse para producir maravillas tecnológicas y hacer la vida más placentera, como, por ejemplo, si un país no puede ponerse de acuerdo o dejar que la gente invente cosas como el celular o el internet, que haya gente que pueda vivir en paz y hacer esas maravillas. Es una sociedad que no está civilizada. ¿Cómo se sabe? Un parámetro para saber si un país es civilizado es la tasa de homicidios per cápita. Para que un país sea civilizado es preciso que tenga buen carácter, y eso se muestra en la tasa de homicidios, y debe ser de 1 o 2% por cada 100.000 habitantes. Se lo dejo de tarea y averigüen usted cuál es la tasa de homicidio de su país. Debe de ser de 1 o de 2 muertos por cada 100.000 habitantes en un periodo de 50 años. Hasta aquí y hasta la próxima.